Bien, la historia que acabamos de observar tiene muchos elementos importantes, personajes míticos, tiene una trama interesante, pero hagamos también una aclaración. Las culturas antiguas tenían la idea de que las culpables de todas las desgracias que le ocurrían al hombre, que le ocurrían a toda la humanidad, las culpables eran las mujeres. Solamente recordemos en la Biblia, ¿quién prueba el fruto prohibido? Eva, una mujer. Y por culpa de ella, Adán y la humanidad entera luego tienen que trabajar. Estas ideas son propias del machismo antiguo, ¿sí? Eso ya quedó en el pasado, pero están presentes en esta obra que hemos presenciado. Volviendo a nuestro tema, lo que hemos visto es una obra literaria. Tiene personajes, tiene una trama, tiene un lugar donde ocurren los hechos y tiene otros elementos y recursos que vamos a ir conociendo ahora que pasemos a la teoría. Vamos entonces a ver un esquema y analizaremos las partes de una obra poco a poco. Empecemos definiendo qué es una obra literaria. Una obra es toda aquella creación o composición que hace un autor de una historia que puede ser real o completamente ficticia. Una obra puede estar basada en un hecho real, pero la manera en que se cuenta, las cosas que se agregan, el estilo que tiene, van a darle un valor artístico. En el caso de una noticia, cuenta un hecho real. Un periodista le da un estilo al hablar, pero no es una obra literaria. Una novela puede estar basada de repente en la guerra de Perú contra Chile, o ahora que estamos viviendo en una época de cuarentena, mañana más tarde un escritor puede crear una historia en base a un hecho real que es esta epidemia. Entonces tengamos mucho cuidado en ver, en reconocer una obra de una anécdota, de una noticia, de un diario, de un reportaje. Bien, vayamos a ver los elementos de la obra literaria. Toda obra está compuesta por dos partes, la forma y el fondo. Entendemos a la forma como los elementos externos de la obra y al fondo como todos los elementos internos. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos. En la forma tenemos en primer lugar la prosa. ¿Qué es la prosa? Es la expresión común y cotidiana, pero elegante. Es la expresión que nosotros tenemos a diario. ¿Sí? Es el lenguaje que se usa generalmente en las obras narrativas. En una prosa no hay rima, en una prosa no hay una conversación. Simplemente se ve la voz del narrador, lo que él quiere contar. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño texto narrativo. Hubo hace mucho tiempo una mujer hermosa llamada Kabuyaka. Rechazó el amor de reyes y de dioses, pues creía que nadie era digno para casarse con ella. Bueno, la historia continuará, pero se darán cuenta en este pequeño ejemplo que no hay ninguna rima. Es el lenguaje con el que te expresas tú a diario, con tus padres, con tus amigos, etc. Y recordemos, la prosa lo usa principalmente las obras narrativas. La segunda forma o estilo con que se hacen las obras es el verso. Esta forma la usa generalmente la poesía, las canciones. El verso busca embellecer el lenguaje, usar metáforas, palabras bonitas y sobre todo encontrar rima y musicalidad en la narración. Tenemos aquí, por ejemplo, un fragmento de la 10ª A Cocachos aprendí. A Cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Allí vemos rima entre el primer y cuarto verso, o cuarta línea, y la segunda y tercera línea. Y seguimos. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de tres en una sola carpeta. Esa es la característica del verso, la rima y musicalidad constante. El tercer estilo o la tercera forma en que se presenta una obra
es a través del diálogo, de la conversación directa de los personajes. Y esto lo usa principalmente las obras de teatro, los guiones de películas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un pequeño fragmento de la obra máxima de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Julieta dice: «Oh Romeo, Romeo, renuncia a tu padre, deja tu apellido y seamos uno solo». Romeo contesta: «¿Qué es Romeo? ¿Qué es Montesco o Capuleto? ¿Qué es mano? ¿Qué es pie? Son solo palabras. De Julieta soy y a Julieta pertenezco». Dense cuenta de un detalle muy importante. Antes de que hable Julieta y antes de que hable Romeo, aparecen los dos puntos, señal de que el personaje está hablando directamente sin la necesidad de un narrador. Esto es lo que se llama el diálogo. En algunas obras pueden aparecer incluso antecedidas por guiones.